Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga en esta mañana, que sea la paz de Dios inundando sus corazones. Vamos a darle a gloria a Dios por todo lo que Él está haciendo en medio de nuestra congregación. Y vamos a darle gloria a Dios para que sea Él tomando control en esta mañana de todo lo que nos está, cómo debemos clamar, por qué debemos clamar, amén. Así que los invito para que de momento inclinen un momentico su rostro. Vamos a te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te entregamos nuestra vida en tus manos. Gracias por el regalo más precioso que tenemos, Señor, que es el regalo de vida, Señor. El suspiro, Señor, saber que podemos, Señor, respirar, Señor, que podemos un día más, Señor, despertarnos, Señor, es porque tu misericordia cada día es tú, Señor, bendiciendo sus hogares, que podamos pensar, Señor, situación que nos impide estar contigo, Señor, en esta mañana poderte buscar, poderte adorar, exaltarte. Por tanto, te damos gracias, Padre. Gracias que seas tú moviéndote poderosamente. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muy buenos días para todos. Que sea la paz de Dios inundando sus compartirles una palabra de Dios que está en el libro de Josué 37:5. Perdón, Génesis 37:5. Dice la palabra de Dios. Génesis 37:5. El capítulo dice: José es vendido por sus hermanos. Versículo 5 dice: y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. En el versículo 6. Bueno, miramos cómo Dios, este es un pasaje maravilloso, la verdad. Cómo Dios transforma una vida. Nos comentaba el pastor Mario Muñoz el día domingo sobre este siervo, en realidad sobre este hombre, cómo fue formado, cómo fue transformado, y es maravilloso. Cuando nosotros comenzamos a mirar cómo se forma el hierro, cómo se moldea el hierro, es impresionante mirar cómo los someten a temperaturas supremamente altas, y después de que los someten a temperaturas súper altas, después, ¿qué hacen? Vienen y lo colocan en una parte donde comienzan a moldearlo. ¿Y cómo comienzan a moldearlo? Comienzan a moldearlo con martillo. Con martillo comienzan a golpearlo, de tal manera que comienzan a darle forma. Primero lo someten a una temperatura súper alta, a un calor súper alto, para que pueda ser moldeado el hierro, y después de que ya está muy caliente, lo transportan y comienzan a moldearlo con martillo, comienzan a darle forma, pero a golpes. Es impresionante, la verdad. Y así es como van formando, obviamente con moldes, van formando ciertas herramientas, ciertos artículos, ciertas piezas mecánicas que se necesita. Lo más tremendo es que su carácter fue moldeado. Así como el hierro es moldeado a través del calor, a través del martillo para darle forma, el carácter de José fue moldeado desde la juventud. Qué pena, está el internet fallando bastante. Bueno, les comentaba, el proceso con Josué tuvo que ser fuerte, duro, porque realmente la responsabilidad que él tenía, lo que Dios le iba a entregar, era demasiado maravilloso, demasiado grande. Y él debía ser formado desde temprana edad. Comenzó a ser transformado, comenzó a cambiar, comenzó a ser tratado. Empezamos con Josué mirando que fue rechazado por sus hermanos. Fue rechazado no por su padre, pero sí sus hermanos. Yo creo que en realidad cuando te rechaza un amigo, cuando un amigo te hace un desplante, cuando alguien te traiciona, y que es un amigo, bueno, dices, bueno, es un amigo, es un conocido, pero cuando la familia te traiciona, porque en este caso él se vio traicionado por sus hermanos, los hermanos fueron quienes comenzaron a formar su carácter, ¿listo? Es difícil desde ahí. Los hermanos, de hecho, había unos hermanos que querían deshacerse de él. No querían simplemente que no esté en la casa. No, querían
querían matarlo. En realidad es duro decir esto, pero querían matarlo, tenían envidia, tal vez celos, tal vez envidia, no sé, se había levantado en su corazón tal vez por lo que su padre lo amaba mucho más que a ellos, tal vez porque por los sueños que él tenía, lo que Dios le mostraba a través de sueños. Y miramos que su corazón está siendo tratado, que su corazón va siendo tratado en ese contexto. ¿Qué dirías tú? ¿Qué dirías si tu hermano se levanta? No tu hermano en la fe, sino tu hermano en la carne. Se levanta a quererte hacer daño, a quererte hacer tropiezo en los proyectos que Dios tiene para contigo, a quererse hacer tropiezo. ¿Qué pasaría en tu corazón? ¿Cómo se llenaría de angustia, de ira, tal vez de venganza? Y Josué está siendo trabajado y está siendo tratado. Llega un momento donde también él lo tiran a un pozo vacío. Hablábamos con mi esposa el día de ayer, decíamos un pozo vacío, un pozo hondo, incómodo. Me imagino que lo amarraron, lo cogieron y lo tiraron. Es impresionante. Me imagino que cuando cayó en la parte de abajo, se golpeó, lo que nosotros decimos se resmelló, sino es que no se golpeó fuerte. Lo tiraron y cayó en ese hueco. Y ahí estuvo. Mientras los hermanos maquinaban qué hacían con él. Mientras que la misericordia de Dios siempre está presente en todo momento, yo quiero que entiendas que aun si estás en la situación difícil, saber que Dios está ahí contigo y que Dios te va a ayudar. Hasta que un momento deciden, por la gracia y misericordia de Dios, deciden sacarlo y no matarlo, sino venderlo. Y lo venden. Como si fuera una mercancía, como si fuera una mercancía más que se puede comprar, se puede tirar, se puede negociar. Me imagino que Josué en ese momento clamaba y lloraba. ¿Por qué, Padre, tal vez me pasa esto? Hermanos, ¿por qué me hacen esto a mí? Tal vez queriéndose aferrar a ellos, no permitan que me lleven, no permitan que me vendan, no permitan que me aparten de mi Padre. Tal vez llorando, clamando, agarrándose con sus últimas fuerzas, queriendo no ser vendido. Es impresionante, la verdad. Después de que pasan estas situaciones difíciles, miramos a Josué vendido como un esclavo, trabajando en una casa, no con un salario, porque cuando ellos eran esclavos, obviamente eran vendidos, no era que iba a ir con un salario, no era que iba a ir con prestaciones de ley, ni iba a ir acomodado, no. Un esclavo obligado a hacer los quehaceres de su amo. Pero miren algo maravilloso, cuando el propósito de los planes de Dios está contigo y tú no desfalleces, independientemente de la situación que estés pasando, no desfalleces, sino que crees en lo que Dios te ha dicho, Dios te da la victoria, Dios te guarda, independientemente de donde estés, Dios te hace renacer. Es como cuando el árbol lo cortan y de repente renace un pequeño brote, una pequeña ramita vuelve nuevamente a crecer. Donde Dios te ponga, mientras camines en su palabra, mientras estés con Él, Dios hará nuevamente que vuelva a brotar esa ramita y Dios te dará victoria independientemente de donde estés. Dios lo guardó a Josué aún en esas situaciones. Después de que las cosas comienzan tal vez a cambiar un poco, comienzan las cosas a ser diferentes, es acusado de mentiras, de engaños, es acusado de una violación, la cual él nunca llevó a cabo. Muchos en el mundo dirían tal vez la suerte de este chico no es la mejor, pero cada situación que Josué pasaba era una situación que formaba su carácter, que formaba su corazón, que formaba su vida, lo iba haciendo crecer. Y él en la Biblia no dice que en ningún momento renegó, en ningún momento dijo por qué, sino que callaba, tal vez meditaba en lo que estaba pasando y no sé, Señor, creo que tú tienes un plan y tienes un propósito para ello. No lo entiendo tal vez en el momento, no sé qué pasa. Y yo creo que muchos de nosotros nos hemos mirado en situaciones similares, cuando de pronto hay situaciones que no cambian y que no vemos y no sabemos por qué. Hay situaciones que son difíciles, llegan a nuestra vida y no entendemos qué pasa. Pero no tenemos que confiar en Dios y saber que si estamos en sus caminos, que si estamos avanzando con Él,
Dios está operando en lo secreto. Tal vez no podemos verlo, tal vez no podemos sentarnos con Él a dialogar libremente como lo hacemos, tal vez de decir, Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor nos responde de la manera como tal vez un familiar, un amigo no lo haría personalmente, pero sé que en el secreto de Jehová, en el silencio, sé que Él está operando y Él está obrando. Pronto saldrá a la luz y pronto lo veremos, pero Dios jamás nos dejará solos, así como estuvo con Josué. En toda circunstancia, así estará con todos aquellos que le teman. José, ante el tribunal, presenta la declaración, la defensa. Yo nunca toqué a esa mujer, yo salí corriendo, yo nunca le hice daño. Se presenta la persona demandante y dice, no, sí, él abusó de mí, condénelo a la cárcel. El juez le dicta el último veredicto para José, a la cárcel. Me imagino una vez más José con sus ojos aguados, tal vez como en el momento que sus hermanos lo vendieron. La vida no es justa, diciendo, tal vez la vida no es justa en ese momento para José. No puede pasarme esto una vez más. Parece que cada vez que intenta emprender algo, intenta avanzar, hay un tropiezo. El enemigo se levanta. Pero Josué no pierde la esperanza en Dios y lo que Dios le había dicho a través de sueños. Lo que Dios le había mostrado a través de sueños. Él sigue creyendo que Dios lo hará, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y siempre lo diremos, tal vez nos olvidemos de Dios, tal vez el hombre se olvide de Dios, tal vez el hombre se olvide muchas veces en alguna circunstancia de lo que Dios le ha prometido, pero Dios no se olvida de lo que te ha prometido. Dios conoce y Dios recuerda aún aquellas cartas que tú le hacías cuando apenas conociste al Señor, aquellas notas que escribiste en la última página de la Biblia diciendo Jesús te amo, aquellas promesas que se hicieron, aquellas promesas que Dios te hizo en todo momento. Dios las recuerda, Dios las tiene presente y Dios es fiel. Y Josué, con esa fe inquebrantable, nuevamente cree en Dios. Si nosotros vamos al final de esa historia, es una historia maravillosa, donde miramos a un José siendo gobernante, un José obteniendo nuevamente su familia, recibiendo nuevamente su familia, no con ira ni contienda, sino reconociendo que Dios era el que había permitido que esas situaciones se den. Si no hubiese estado un corazón trabajado en José, realmente él hubiese podido con su poder mandar a liquidar a aquellos que quisieron matarle. Hubiese podido mandar a matar a aquellos hermanos que en algún momento se levantaron. Si estuviera lleno de ira, no hubiera sido trabajado su carácter, Dios no hubiera sido formado, no lo hubiera ido formando, hubieran sido otras decisiones que él hubiese tomado en ese momento. Venganza con aquellos que me hicieron daño, venganza con aquellos que en algún momento me tiraron a un hueco, venganza con aquellos que me vendieron, venganza con aquella mujer que se levantó contra mí hablando de un falso testimonio. Porque tiene el poder, tiene el dinero para hacerlo, tiene las riquezas para hacerlo. Venganza contra aquellos que se levantaron y hablaron en contra de mí. Pero Josué no. Josué, su carácter había ido siendo transformado día a día. Y él entendía en un momento, dice, tranquilos, porque yo sé que ahí, cuando me tiraron en el hueco, cuando me vendieron, ahí estaba la mano de Dios protegiéndome. Porque en algún momento tal vez Dios permitió esas situaciones para que yo crezca. Y son las situaciones que Dios permite en el día a día en nuestra vida, para que nosotros podamos crecer. Ya no podremos decir, ¿para qué, Señor? Sino siempre diremos, Señor, ¿por qué? Ya no mires una dificultad como un problema más que no puedes salir, como una dificultad más que salió esto y no sé qué hacer. Ahora mira una oportunidad de crecer. En cada dificultad mira una oportunidad de crecer, de lo que Dios quiere formarte, de lo que Dios quiere enseñarte. Dios sabe hasta dónde puedes tú llegar. Dios no va a colocar una prueba ni una situación más grande que no puedas superar. Y así como permite Dios colocar una situación en medio de tu vida, también te va a dar la salida y te va a dar la fuerza para poder vencer. Amén.
Acompáñame un momentico al pasaje del libro de Isaías, capítulo 43. El libro de Isaías 43, 19. Dice la Biblia: He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no la conocerás. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es una promesa maravillosa de Dios. He aquí, y quiero que la tomes personal en esta mañana. He aquí, yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz, no la conocerás. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Cosas nuevas, maravillosas tengo para ti. Nunca te olvides, jamás Dios va a permitir que tus ojos se cierren sin que veas las promesas que Él ha hecho en tu vida. Amén. Por tanto, camina con tranquilidad, porque sé que Dios tiene cosas grandes. Uno de los aspectos que más me llamaba la atención al leer este pasaje, volviendo al libro en el tema de José, es que José fue vendido una vez por sus hermanos y una vez fue esclavo. Una vez fue condenado, en una ocasión fue a la cárcel. José pasó ciertas circunstancias, pero quiero que entiendas algo, que la Biblia no narra a José cayendo una y otra vez en un hueco, en un pozo, una y otra vez cayendo en el mismo pozo. No, quiero que entiendas que cada circunstancia de la vida es diferente. Y debemos clamarle a Dios para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para poder comprender qué situación nos quiere enseñar en X circunstancia. Porque José, si cae una vez en el hueco, no puede volver otra vez a caer en el mismo hueco, en la misma cisterna, en el mismo hueco, en el mismo pozo vacío. No, una y otra vez, porque no aprende a perdonar a sus hermanos. Una y otra vez porque no aprende a reconocer que la venganza no es de Él, que la venganza no es buena, que la venganza, que Dios hace justicia. No puede volver una vez nuevamente a caer en la cárcel, porque tienen que entender que la confianza de Él está puesta en Dios. Quiero que entendamos esta mañana que debemos para no volver a estar en la misma circunstancia muchas veces. Debemos de pedirle al Señor que nos dé entendimiento y sabiduría para aprender rápido de X situación, aprender y salir rápido de esa situación. Dios permite que venga una situación difícil a nuestra vida. Si debemos aprender a perdonar, Dios permite que haya una situación que nos lleva a un extremo a perdonar. Si es una situación que Dios permite a que nos lleve al extremo a confiar en Dios, a poner nuestra esperanza solo en Él. Debemos darle gloria a Dios, pero no podemos estar siempre en la misma situación. Quiero que entendamos esto. Llegará un momento donde Dios te entregará aquellas promesas que te ha prometido, pero deberás estar fuerte ya. Dice la palabra de Dios que Pablo en alguna circunstancia les decía a una iglesia: no les puedo dar alimento sólido, sino tengo que darles leche espiritual, porque no han comprendido, no han entendido. Nosotros debemos clamarle a Dios para que Dios nos dé el entendimiento, nos dé la sabiduría para entender y que nuestro carácter sea transformado. ¿Qué me quieres enseñar, Señor? Padre, ¿qué me quieres mostrar en este momento? Perdiste un trabajo, ¿qué me quieres mostrar? Te ascendieron, ¿qué me quieres mostrar, Señor? Dame el entendimiento, Señor. Pero no podemos seguir cargados con situaciones que Dios ha permitido que pasen. No podemos seguir cargados con rencores, con iras o contiendas. Porque entonces no podemos en algún momento dar un consejo. No podremos en algún momento, en una dificultad, poder guiar a alguien. Si nuestro corazón se ha llenado de ira por la situación que Dios permitió en algún momento de nuestra vida, o porque tal vez nosotros permitimos, no podríamos controlar, no podríamos dirigir. El pastor decía una verdad el día de ayer que la verdad sé que me tocó, porque él decía: ¿quiénes son los mayores medidores de tu fe? Sino de tu familia. Y es verdad.
Tu familia es la que te puede decir cómo estamos, cómo vamos, qué debemos hacer, qué debemos mejorar. Pero lo importante es tener la sabiduría, tener la sencillez, tener el dominio propio, la humildad para reconocer y decir, sí, sabes, tal vez tienes razón, esto está pasando, debemos mejorarlo. Porque Josué, ese es el propósito de Dios a través de la vida de Josué. Hablábamos en el inicio como el hierro es formado en temperaturas fuertes, a un calor intenso, y después es llevado y martillado fuertemente para poder irle dando forma. ¿Ven? Así la vida de José fue transformada, fue dura, fue difícil, que tal vez parecía que no iba a poder pasar esa prueba, que tal vez parecía que no iba a avanzar, que lloraba en la cárcel angustiosamente por lo que sus hermanos, en algún momento se acordaba de lo que había pasado con sus hermanos, en algún momento se acordaba de lo que había pasado con esta mujer que lo metió injustamente a la cárcel, que tal vez se ahogaba en lágrimas, que clamaba solo a Dios, le daba consuelo, pero que en un momento seguía avanzando y que sabía que Dios le iba a dar la recompensa al final, que Dios iba a hacer brillar su justicia al final. Pero entender y aprender de lo que Dios quiere formar. Amén. Así que tenemos que pedirle al Señor que sea guardándonos, que sea guiándonos. Dios tiene cosas maravillosas. En el capítulo de Isaías 43, 18 dice, no os me acordaré de las cosas pasadas, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, dice Jehová, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y esa es la promesa que tenemos en esta mañana, que yo me agarro del Señor, cojo esa promesa para mí. Primero que todo dicen Dios, dice, no te acuerdes de las cosas pasadas. No te acuerdes, no me traigas a memoria cosas que pasaron. Trae cosas a memoria del pasado, pero que sean de bendición, que sean para testimonio de lo que Dios ha hecho. Pero no de que mis hermanos por allá en el año 2000 me ofendieron. No traigas memorias, tráelas solo para recordarlas, pero para mirar la mano de Dios, lo que Dios ha hecho. Dios permitió, dijo Josué. Tranquilos, podría ahorita decapitarlos a todos. Tengo el poder para hacerlo. Para decir, con que tú, ¿no? Con que tú eras. Cuando era pequeño, cuando no me podía defender, ahí sí me caíste encima y te viniste y me atacaste, ¿no? Pero ahora sí ya puedo. Pero no, tranquilos, dice. Yo entiendo que Dios permitió que pase esto. Yo entiendo que Dios permitió que pase esto para salvación del pueblo, para preservar el pueblo de Israel. Así que tranquilos. ¿Listo? Entonces, dice el Señor, no te acuerdes del pasado. Ya, el pasado se fue. ¿Listo? Por más maravilloso, siempre lo digo, por más maravilloso, por más difícil que haya sido, ya se fue. Tenemos el presente para poder hacer cosas nuevas. Y Dios dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Pronto la gente que en algún momento te despreció, que en algún momento te ofendió, que en algún momento hicieron cosas difíciles, van a entender y van a ver la justicia de Dios a través de tu vida. Entonces tú solo debes creer a Dios, caminar en sus palabras, andar con Dios, y después miraremos al final cómo Dios obra poderosamente. Amén. Independientemente de cada situación que estés viviendo. Miraremos cómo la mano de Dios se glorificará en medio de tu situación. Si te ofenden, si te hieren, si te dicen, si te pasa esto, no, tranquilo, tú estás en las manos de Dios. La Biblia dice que a los que temen a Jehová, los que buscan su rostro, los que buscan a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Que el proceso tal vez no es fácil, que en el proceso tendrás que llorar, que en el proceso tendrás que tal vez sentirte lastimado, lastimada, golpeado, que en el proceso muchas veces el calor no es tan agradable, el ser martillado no es tan agradable, pero que sí al final mirarás la gloria de Dios. Amén. Así que en esta mañana les invito, hermanos, para que oremos, para que le demos gloria a Dios por todo lo que Él está haciendo en medio de nuestra vida, porque sé que Dios en cada momento sigue operando, en cada uno de nosotros. Tal vez habrán miles y millones de cristianos en todo el mundo en este momento clamando, en miles de iglesias. Pero Dios es tan maravilloso que tiene cuidado de cada uno de nosotros, de lo que soñamos, de lo que queremos alcanzar.
de lo que nos duele, de lo que nos hace reír. Dios es muy cuidadoso, es un padre detallista, es un papá que está pendiente aún de las cosas más sencillas que te están aconteciendo. Y sé que Él obrará poderosamente. Amén. Así que los invito para que en ese momento inclinen su rostro ahí donde están. No les digo cierren su rostro, porque no les digo cierren sus ojos, perdón, porque de pronto el sueño nos puede vencer. Solo les digo, inclinen su rostro, vamos a orar a Dios. Padre de los cielos, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que tú nos enseñas, Señor, que tu palabra es lámpara, Señor, a nuestros pies. Tu palabra, Señor, es lumbrera a nuestros caminos, Señor, nos enseña. Gracias, Señor, porque así como la vida de José, Señor, fue transformado, fue moldeado, Señor. Tal vez las circunstancias no fueron las mejores, pero sabíamos, Señor, que era para grandes cosas que tú le habías entregado, Señor, le ibas a entregar. Sabemos, Señor, que él iba a ser parte, Señor, para que el pueblo de Israel, Señor, pueda seguir avanzando en la escasez, que había un plan trazado, Señor, que no era coincidencia, que no era lo que le pasaba a él, no era porque él tenía mala suerte o era de malas, sino que porque tú, Señor, estabas formando su carácter, Señor. Hoy en esta mañana te pido que nos hagas entendidos, que nos dé sabiduría, Señor, para entender cuando tú estás transformando nuestra vida, cuando tú estás moldeándonos, Señor. Haznos